Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren súper bien. ¿Me escuchan? Hola, Valesca, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, muy bien, gusto en saludarte. Bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Realmente muy contentos de poder llegar a ustedes desde casa. Mi nombre es Valesca Sterkel de Ortiz. Soy la directora ejecutiva de AmCham y tenemos más de 300 personas ya inscritas en este seminario que esperamos que puedan irse uniendo al mismo. ¿Cómo afrontar los desafíos financieros y operativos en las empresas derivadas del COVID-19? Realmente estamos afrontando una crisis mundial. Nadie se esperaba definitivamente esta crisis y por lo mismo los diferentes gobiernos están reaccionando a la misma de diferentes maneras. Sabemos que esto es temporal, pero no sabemos tampoco por cuánto tiempo nosotros vamos a estar lidiando con esta situación. Así que el día de hoy queremos presentarle al público esta conferencia abordando los principales aspectos en los que las organizaciones y las empresas van a afrontar los desafíos y cómo, partiendo de la experiencia de España, qué se visualiza para Guatemala. Antes de comenzar y de presentarles a los panelistas, quiero agradecer a nuestros Leadership Circle, que son los patrocinadores que nos acompañan durante todo el año y que realmente les agradecemos por estar con nosotros. Ellos son 3M, ABB, BAC Credomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrix, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Colgate, Convex Im, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Lumation, Michatoya, Port to Port, Productive Business Solutions, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos les damos un aplauso virtual y las gracias por acompañarnos durante todo el año. Agradezco el apoyo y la participación también de nuestro moderador, el licenciado Jorge Letrán. Él es director de impuestos de la empresa de análisis financiero KPMG. Además, es empresa Leadership Circle de AmCham y Jorge también es presidente de nuestro comité fiscal en AmCham y, por supuesto, un gran amigo de la Cámara. También le quiero dar la bienvenida a Sergio Yeo San Juan, quien se une a nosotros desde España, y Arturo José Aldana de KPMG Guatemala. Sé que no tenemos aplausos el día de hoy, pero realmente un caluroso abrazo virtual para todos ustedes y vamos a iniciar así nuestra conferencia. Jorge. No sé si AmCham va a poner algún video o algo o ya iniciamos con la conferencia el día de hoy. Creo que hace falta... Ah, no, ya están Arturo y Sergio por ahí. Entonces le cedo la palabra a Jorge. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad de AmCham en la cual tocaremos el tema de las incidencias que está teniendo en la economía la pandemia del COVID-19. Esta emergencia de salud ha generado una serie de acciones por parte de los gobiernos que han estado tomando medidas sanitarias para proteger a sus estados, que van desde el cierre de fronteras, restricciones en actividades, limitaciones a la locomoción, etcétera, con el fin de resguardar que este virus pueda causar efectos más dramáticos en sus estados. Esa misma actividad o esas mismas acciones
han estado ocasionando de una u otra forma incidencia en todo orden de la sociedad y naturalmente en la parte económica. Es por eso que es muy importante que hoy analicemos cuáles son las acciones que las empresas debiesen tomar como un desafío, para afrontar el desafío que trae esta emergencia sanitaria y que hace necesario tomar medidas a nivel empresarial. Para ello quisiera ceder la palabra al licenciado Sergio Yeo, quien nos va a dar una primera introducción desde la perspectiva de lo que se ha vivido en España, uno de los países que ha sufrido grandemente los efectos de esta pandemia que nos afecta en todo el mundo. Así que bienvenido, Sergio. Por favor, te cedo los micrófonos para que nos compartas cómo ha sido la experiencia desde la perspectiva de España. Sí, buenas tardes desde España, buenos días para todos vosotros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o lo que pretendo hacer ahora, es una pequeña introducción sobre la situación que ha devenido de esta crisis, las características que tiene y las medidas, tanto como que están implantando los propios estados y como las medidas que están implantando las pequeñas y medianas empresas, que es el tejido empresarial más voluminoso que existe en España. En el primer momento lo que analizamos es qué crisis tenemos ahora, qué similitudes y diferencias puede tener con la crisis anterior del año 2008. Lo primero que nos planteamos es que esta crisis que nos llega ahora por motivo del COVID es una crisis financiera o bien es una crisis de liquidez. Lo que entendemos desde aquí, desde España, es que es más bien una crisis de liquidez que una crisis financiera, porque lo que está afectando a las empresas actualmente por el motivo del cierre de las actividades económicas es más bien una crisis de liquidez que una crisis de falta de dinero. Básicamente, las medidas que han adoptado la inmensa mayoría de los países europeos son medidas encaminadas a conseguir liquidez para las empresas. Estas medidas básicamente se han adoptado por la vía de los avales. Los estados europeos tienen un problema del mecanismo de estabilidad de los déficits públicos a través de la Comisión Europea. Por motivo de esos déficits públicos elevados que tienen países como España e Italia, sobre todo de la zona sur de Europa, se han adoptado una batería de medidas encaminadas a dotar de liquidez a las empresas por medio de avales. Esos avales son lo que significan es darle liquidez a las propias empresas para que puedan continuar con su actividad y no se vea afectado lo que es el tejido económico del país. También se han instaurado una serie de medidas de más de subvenciones directas, pero estas van encaminadas a más a los autónomos, que son los profesionales o los empresarios que ejercen libremente en España. Y posteriormente se han adecuado una serie de medidas de suspensión de los contratos para que esto no afecte a las empresas y al empleo posterior, de manera que en las empresas inferiores a 50 trabajadores, las medidas que se han adoptado en España significan la posibilidad de suspender los contratos de trabajo para que no haya coste tanto de seguros sociales como de nóminas para las empresas y que esos costes los asuma el Estado, vía no ingreso de las cotizaciones sociales de los trabajadores, vía de pago de los salarios a los propios trabajadores. Ahora bien, estas medidas van a estar siempre limitadas al estado de alarma. Una vez sea suspendido, todos los contratos volverán a su situación inicial. Las medidas que se implantan son principalmente monetarias, porque entiendo que las medidas fiscales se podrán implantar a posterioridad una vez la economía vuelva a su estado anterior y empiece otra vez a poder desarrollarse la actividad con normalidad. Y por último, introducir un poco sobre las medidas que entiendo que están tomando las empresas. Este 31 de marzo ha habido una caída impresionante del empleo en España. Cerca de 900.000 trabajadores han causado baja en el sistema de seguridad social. Esto, básicamente, las autoridades mantienen que es una destrucción de empleo
no fijo, sino temporal, que se ha producido por motivo de la obligación de cierre de muchas actividades. Por tanto, estas medidas siempre se entienden que son temporales, pero las empresas, ante la incertidumbre que se produce, tanto por la situación económica, tanto con la multitud de medidas que se van tomando, lo que hacen es una retracción, es volver a la empresa a quedarse en el estado semi-inicial o en el estado mínimo para poder dar servicio y esperar a que la situación vuelva a su normalidad para poder desarrollar la actividad. ¿Esto qué significa también? Que lamentablemente pienso que habrá muchas empresas que no estén capitalizadas lo suficiente para aguantar. A pesar de que el Estado ha dado unas líneas a través de un instituto de crédito oficial que ha mantenido a través de Real Decreto Ley 100.000 millones de euros en avales. Pero esto, como toda la mecánica administrativa, es más lento de lo que debería de ser. Aunque ya las entidades bancarias, al haber visto la posibilidad de estos avales, el gobierno han empezado a desarrollar su red comercial para dar estos préstamos ventajosos a un 1,5% de interés con una carencia de un año. Y ha entrado en un mecanismo bancario de consecución de clientes y posibilidad de obtener préstamos con poco riesgo para las entidades al estar avalados en un 80% por el Estado. Y lo último, introducir un poco que las empresas, entiendo que al reducirse y quedarse en una situación de stand-by hasta que se vuelva a desarrollar la actividad, habrán empresas que no estarán capitalizadas y no podrán pues digerir esta situación y pueden estar abocadas al cierre, cuando las que estén bien capitalizadas y esperando podrán coger esos nichos de mercado que van a quedar tras la crisis. Bueno, creo que ha sido una introducción un poco extensa y he tocado muchos temas. Pero bueno, sobre esto es lo que entiendo que deberíamos de debatir. Un poco de resumen sería, esto es una crisis de liquidez, no es una crisis financiera. Los estados adoptan medidas de aval público para empresas para que la actividad, una vez pasado el estado de alarma, no quede paralizada, y las empresas lamentablemente están recurriendo a la reducción de las plantillas a la espera de que esta situación finalice y se pueda desarrollar la actividad económica normalmente. Gracias, licenciado Yeo. Licenciado Aldana, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Cómo se visualiza o qué efectos se están visualizando ya a nivel de la economía, a nivel empresarial? Buenos días a todos. Prácticamente aquí el gobierno y el empresario, creo que en primer lugar el gobierno se está enfocando un poquito en la reducción del aumento de casos de esta pandemia. Creo que sus esfuerzos los está enfocando básicamente en buscar que pues no nos pase lo que ha pasado en otros países y tal como lo mencionaba Luis, que pase lo que ha pasado en España. Entonces, creo que el primer enfoque es salud, garantizar que nuestra fuerza laboral y que los empresarios estén prácticamente sanos. ¿Para qué? Pues para poder salir adelante en este problema que pues básicamente, como bien decía Luis, es un problema de liquidez, es un problema que nos afecta a todos por igual, es un problema en que tenemos un poco de temor de qué va a pasar con el tipo de cambio, por ejemplo, aquí en Guatemala, que dependemos de nuestras exportaciones y que puede variar de manera importante aquí en el mediano plazo al tener el efecto de la reducción de las remesas, al tener el efecto de que nuestras exportaciones, los commodities que tenemos en Guatemala, pues también vienen cayendo en su precio. Entonces eso nos va a provocar de alguna u otra forma pues que caigamos en el problema de especular y esa especulación nos lleve a provocar que el tipo de cambio se venga un poquito para abajo, a pesar de que tenemos un monto suficiente de reservas de divisas para poder salir adelante. Ya vimos la semana pasada, en los últimos días de la semana, que el tipo de cambio empezó a fluctuar para arriba.
el Banco de Guatemala tuvo que intervenir pues, varios días poniendo dólares en la mesa para que el tipo de cambio se controlara. Esta semana se ha mantenido un poco más estable. Sin embargo, hay otros efectos que las medidas que ha tomado el gobierno en estos días y el Congreso, por ejemplo, anoche, que pues, se aprobaron créditos. El otro temor es lo que esto puede llegar a provocar también aquí a 6 meses, un año, que es la inflación, porque definitivamente estos fondos hay que sacarlos de algún lado y el temor un poco viene siendo en que si se logran conseguir los créditos del exterior para poder capitalizar al Estado y así de forma pues caer en cascada toda esta ayuda que el gobierno empieza a dar a todos los afectados. También se espera o se teme de que se ponga la maquinita a funcionar un poco, ¿verdad? Entonces, puede provocarse efectos inflacionarios que definitivamente el principal afectado por todo esto es la pequeña, la mediana y la microempresa, ¿verdad? Realmente eso es lo que sustenta la economía en todos los países y especialmente en el nuestro, que es un país pequeño y que nuestra fuerza laboral está concentrada en un buen porcentaje en la mediana empresa para abajo, ¿verdad? Esa es realmente en lo que el gobierno y nosotros como empresarios nos tendríamos que enfocar en cómo volver más eficiente a la mediana empresa para abajo, ¿verdad? Que es, como ya dije, lo que sustenta la economía y al empleo, que es el otro factor importante, cómo evitar o cómo venir a ayudar al desempleo que se está provocando ya en el país, pues, ¿verdad? Gracias, es interesante. Licenciado Yeo, ¿esto cómo se visualiza? ¿Es una transición, es un efecto temporal de corto o mediano plazo o podría ya catalogarse como una recesión económica de largo plazo? ¿Cómo lo visualiza? Yo lo visualizo de manera que es pronto todavía para ver el efecto final, pero lo que es evidente es que se ha producido en muy poco tiempo una destrucción de empleo muy grande. Si comparáramos con la crisis anterior del 2008, esta destrucción de empleo se produjo en un periodo de unos 3 meses, cuando ahora se ha producido en un periodo de 15, 20 días. Entonces, sin contabilizar todos los trabajadores que están en los ERTES, que son expedientes de regulación temporal de empleo, que no cuentan como desempleo. Entonces, si contáramos todas estas personas como desempleadas, el impacto sería inmensamente mayor. Lo que está claro es que dentro de las medidas han obligado para optar a esas ayudas a que las empresas se comprometan a mantener el empleo durante 6 meses posteriores a que se levante el estado de alarma. Pero lo que es evidente es que por la economía española, donde el turismo entiendo que está cercano a un 13% del Producto Interior Bruto y la construcción mueve también un 10 o 12%, ese parón que se va a producir en esos dos sectores, básicamente en el turismo, porque la construcción podrá remontar a través de la obra pública o no, en función de que se puedan destinar fondos, pero sí que el problema del turismo va a ser grave para España. Entonces, todo ese empleo pues para este verano va a estar prácticamente inexistente, porque es muy difícil que se desarrolle la actividad, siendo un país de España que recibe 65 o 66 millones de turistas al año. Por lo tanto, los efectos en el empleo van a ser perdurables en el sentido que la campaña de verano entiendo que está perdida y vamos a pasar en ese aspecto casi un año de parón total hasta que se vuelva a poder reiniciar la actividad. Por lo tanto, el efecto en el medio plazo en el empleo yo creo que va a ser importante. Luego, el propio desarrollo de la crisis y de la actividad pues nos podrá quitar o dar razones. En ese sentido, ambos, Caldana o Ligiero, ¿cuáles serían los principales consejos que pudiésemos dar al empresario para poder tomar medidas en ese orden de inmediatas, de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo, pensando ya esos efectos futuros? ¿Cuáles serían las principales acciones que debiesen tomar los empresarios ante esta coyuntura que se está atravesando? Caldana. Bueno, prácticamente creo que el empresario lo primero que tiene que hacer es evaluar realmente en dónde está parado, ¿verdad? Primero tiene que tener en mente que como dice aquella frase famosa, cash is king.
realmente tienen que evaluar cómo solventar ese problema de liquidez a que todos nos vamos a ver afectados. Tenemos muchos gastos que afrontar, nuevamente a nuestros empleados, tenemos que pagar planillas, tenemos que pagar préstamos, tenemos que ver de dónde sacamos el efectivo para poder enfrentar toda esa crisis de liquidez que nos vamos a ver. Entonces, yo creo que lo primero, y son varios frentes que tenemos que atacar, ¿verdad? Tenemos que atacar lo que es nuestra cadena de suministro, cómo nos vamos a abastecer para poder vender a nuestros clientes el producto que realmente estamos vendiendo, cómo vamos a manejar el ciclo de nuestro efectivo. Entonces, realmente acá tenemos que cambiar un poco la forma de visualizar cómo incentivar a nuestros empleados para que vaya creciendo la organización. Yo creo que se tiene que cambiar el enfoque de rentabilidad hacia un enfoque de liquidez y realmente motivar a toda la organización a que se focalice en volver cash todos los inventarios, toda la cuenta por cobrar y negociar muy bien un poquito con los proveedores para alargar esos periodos. Todos estamos metidos en este problema. Entonces, yo creo que todos, me refiero a nivel local, a nivel mundial, todos dependemos de diferentes proveedores y los proveedores pueden ser extranjeros, pueden ser locales. Entonces, cuando me refiero a verificar bien la cadena de suministro, es que tenemos que hacer un análisis un poco detallado de quiénes son nuestros principales proveedores y cuando vemos nuestros principales proveedores también tenemos que hacer escenarios de quién de estos proveedores puede llegar a tener problemas para abastecernos de los productos o de la materia prima que necesitamos y cuáles serían nuestros proveedores contingentes, ¿verdad? Y evaluar realmente cómo poder solventar esos problemas. También tenemos que hacer un análisis de cuáles son los principales productos que vendemos y ver, y creo que aquí es donde puede llegar a cambiar un poco el negocio en el sentido de que los productos que son más rentables seguramente son los productos más especializados. Entonces tenemos que buscar un poco los productos que generen mayor movimiento, que su rotación sea menor y probablemente su margen es menor, pero eso nos va a ayudar otra vez a generar la liquidez. Tanto nuestros contactos con los proveedores como con los clientes son claves. Tenemos que tener esa relación, mantenerlos informados de qué es lo que estamos haciendo. Igual a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, hay que mantenerlos informados de cuáles son los planes de acción, porque nadie quiere reducir su personal. Todo el mundo quiere seguir porque realmente el mismo personal, la fuerza laboral es lo que activa la economía y si la fuerza laboral está reducida, no tiene ingresos, pues la economía no se puede activar. Entonces, yo creo que primero lo que tiene que enfocarse el empresario es buscar cómo va a recuperar esa liquidez, volver a hacer sus proyecciones, volver a hacer sus flujos de caja y basarse en eso prácticamente. ¿Qué pasa con la parte de deuda financiera? ¿Qué es conveniente en este momento? ¿Renegociar deuda, reestructurar deuda, apalancarse con el grupo corporativo? ¿Cómo visualizan esa parte, licenciado Yeo? Sí, nosotros básicamente a través de las ayudas del gobierno y estos avales, a través del Instituto de Crédito Oficial, lo que tenemos que dotarnos si queremos mantener la actividad de liquidez. A través de estos préstamos, lo que hacemos es, la financiación es muy ventajosa, a tipos sobre el 1,5%, como he explicado antes, y carencia de un año. Lo primero que entiendo que debe hacer la empresa es dotarse de esa liquidez para poder resistir este tiempo de cierre de los mercados, donde no se produce casi intercambio de bienes, y a raíz de esta situación, pues hablar con la plantilla y renegociar un poco sobre las situaciones laborales, incluso plantear una pequeña reducción de los salarios para el mantenimiento de la actividad hasta que se vuelva a empezar la actividad normal. Y eso más dotado de la liquidez, porque lo que es evidente es que el problema no es lo que tenemos ahora, que hay un cierre del mercado, donde con esa dotación de liquidez vamos a poder aguantar la situación financiera de la empresa, sino la situación posterior que se va a producir cuando se abra el mercado con la lentitud o la rapidez que se habla. Nuestras autoridades políticas hablan de un rebote en forma de V,
pero siendo un poco más consistentes o siendo un poco más precavidos, eso se hará en forma de L, que esa L tenga la máxima verticabilidad hacia arriba. Pero ese rebote en forma de V, en este momento yo, las empresas y generalmente se ve un poco complicado. Licenciado Aldana, ¿quería decir algo? Sí, básicamente acá es como una película de tres actores, ¿verdad? Y los tres actores son importantes. Aquí con los bancos, prácticamente el banco, uno de los principales actores es el banco, estamos nosotros los clientes y está el regulador. Creo que los bancos ya se dieron cuenta todos aquí en Guatemala que están dando plazos para poder diferir las cuotas de los préstamos de las tarjetas de crédito. Para las empresas, pues, entiendo que son tres meses de diferimiento, para las tarjetas de crédito son 2, y para el que tiene créditos a nivel personal también son dos cuotas. Esto básicamente le provoca un tema de liquidez al banco, a pesar que tienen, pues, su parte pasiva está ahí todavía existente, los depósitos los tienen. También puede llegar a tener una consecuencia en el futuro el sistema financiero, debido a que si seguimos con este sistema de evaluación crediticia, pues también va a penalizar de manera fuerte a los bancos y le va a provocar que se registren reservas importantes que afectan a los resultados del sistema financiero. Y al afectar el sistema de resultados del sistema financiero, pues los calificadores y tipo Fitch y toda esa gente, pues va a calificar mal al sistema y va a calificar mal al país, y esto genera un problema económico un poco más allá. Por eso digo que el regulador también tiene que volverse un poco más flexible en este sentido y estar consciente de que el cliente va a, no por gusto, sino por la necesidad y el tema de liquidez que existe, pues van a caer en mora, y esto pues se va a tener que flexibilizar un poco todo lo que tiene que ver con el tema de las reservas. Ya ahorita en junio, julio, viene el momento en que los bancos hacen su análisis de cartera y la superintendencia revisa esto muy a detalle, y creo que desde ya va a tener que tomar una medida en donde se evite penalizar al sistema financiero por esto. Las entidades, definitivamente, como menciona Luis, es importantísimo que se acerquen al banco de una vez a negociar sus términos y condiciones de los créditos. También tienen que negociar cuáles son los covenants que tienen para no caer en esas penalties que los pueden poner en riesgo y exigirle de vuelta el pago inmediato del crédito. Entonces, tienen que ver bien cuáles son las condiciones que tienen y llegar al banco a pedir renegociación de tasas de interés, de plazos, o reestructurar su deuda. Pero sí es importante, nuevamente, como les decía hace un rato, el tema de liquidez es aquí la clave, ¿no? El tema de cash is king, el tema de cómo manejar sus flujos de efectivo, y si podemos estirar el ULE lo más que se pueda, pues hay que hacerlo. La conversión de activos exigibles, cuenta por cobrar, por ejemplo, ¿será recomendable operaciones de factoring, descuento de documentos? ¿Hay posibilidad de eso? ¿Se visualiza eso como una acción oportuna ante la liquidez? Yo creo que sí. El tema acá es de que esto es un círculo, ¿verdad? Yo voy a exigir liquidez y el banco necesita liquidez para darme eso, y entonces se vuelve pues ahí sí que un ciclo vicioso de que todo el mundo necesita cash. Definitivamente eso puede ser una herramienta importante para negociar en el corto plazo. Sin embargo, es para poderle tapar el ojo al macho, como decimos acá, y poder tapar, son acciones pagafuegos, y realmente creo que el empresario tiene más bien que replantear su negocio, tiene que buscar alternativas, tiene que analizar sus productos, tiene que ver en qué forma va a utilizar sus activos ociosos. Yo puedo tener una empresa, ahorita puedo tener un montón de camiones ahí parados, y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ofrecer mis camiones para distribuir diferentes tipos de cosas,
puedo ver si apoyo a, ¿qué le digo yo? A Uber, Globo, a diferentes entidades así, para poder poner esos mis activos que están ahí parqueados a funcionar y poder captar algo de efectivo y darle un poco de trabajo a mi gente. Entonces, creo que todo depende de qué tan hábiles y ágiles seamos para buscar soluciones a la crisis que tenemos ahorita. Pues. Licenciado Yeo, ¿se podría pensar a mediano o largo plazo en reestructuras corporativas, fusiones, algún rediseño del negocio? Sí, bueno, si pensamos en las entidades bancarias, ya se ha producido un mecanismo de fusiones tras la primera crisis y también se abre otro mecanismo de posibles fusiones tras esta nueva previsible crisis que se puede dar. Básicamente las entidades financieras, al estar reguladas por el Banco Central Europeo, ya les están poniendo coto un poco a la política de mucho que tienen los bancos españoles de reparto del dividendo. Ya están cuestionando ese reparto de dividendo y por lo que se comentaba es evidente que se va a dotar de liquidez a través del Banco Central Europeo, porque se está planteando un nuevo mecanismo también de dotación del mecanismo europeo de reparto de dinero para el nombre técnico no lo recuerdo ahora, pero es para darle liquidez a los estados que tienen problemas financieros a través de préstamos, básicamente. Y relajar un poco las políticas de contención del déficit público. Todo va encaminado a dotar de liquidez al sistema y hacer un pequeño control del sistema bancario para que no vuelva a cometer excesos. Evidentemente la crisis es generalizada, sin embargo, podría haber algunas industrias, algunos segmentos que están viéndose más afectados. ¿Cuáles se visualizan esos segmentos que están sufriendo el mayor impacto en esta crisis que se vive? Licenciado. Bueno, Sí, básicamente, ahorita Jorge, la otra semana no te vas de vacaciones a ningún lado. Entonces, porque creo que tanto en España como en Guatemala y en el resto del mundo, la principal industria que ahorita se ve afectada es todo lo que está alrededor del turismo y el viaje de negocios, ¿verdad? Los aviones están parqueados, los aeropuertos están cerrados, los hoteles están vacíos. Esa es tal vez una de las principales industrias que está sufriendo ahorita, hoy en día, el impacto de toda esta pandemia. Pero no solo son hoteles, ¿verdad? Los hoteles se tienen que abastecer de alimentos, de bebidas, contratan gente, contratan lavanderías, es una cadena perfecta. Los aviones tienen combustible, tienen alimentos también, tienen empleados, el espacio que le pagan a los aeropuertos o la tarifa que le pagan a los aeropuertos. O sea, realmente creo que la principal industria que se está viendo afectada ahorita es la turística y lamentablemente todos dependemos de alguna u otra forma de esto, ¿verdad? O sea, nosotros en KPMG como consultores, como auditores, pues si a nuestros clientes les va mal y si nuestros clientes están en la industria del turismo y de la aviación, pues también nos pega. Pues. Entonces, esa es una de las principales industrias y lamentablemente también vienen industrias o grupo de industrias como las pymes, que son unas de las que probablemente no tienen ese músculo de efectivo para poder solventar este parón que ya llevamos aquí en Guatemala 3 semanas y nos esperan no sé cuántas más, ¿verdad? Entonces, sí afecta turismo y a las pymes. Licenciado Diego, ¿cuál es su perspectiva de este impacto en las industrias? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, pues tenemos aquí como una dicotomía. Lo que vemos que hay ciertos sectores que están incrementando su facturación, trabajando más, que son todos los ligados a la distribución de alimentación, al transporte, al transporte ligado con esa distribución, porque ante la crisis, pues la población ha intentado hacer un poco de acopio de mercancía y entonces se ha disparado un poco lo que es el consumo a través de supermercados y todas las actividades relacionadas con el transporte de mercancías a esos supermercados. Por lo tanto, esas actividades han crecido en una cuantía bastante importante.
Y por el otro lado, las entidades financieras, a través de estos avales que conceden los gobiernos, pues van a dar los préstamos con muy poca responsabilidad, entre comillas responsabilidad, digamos, responsabilidad para sus cuentas, porque esos mismos préstamos van a estar avalados al 80% por el Estado y no se van a cuantificar en sus posibles pérdidas o dotaciones en el caso de impagos de los mismos. Esto también ha abierto un mercado grande al propio sistema financiero, porque toda esa rentabilidad que van a obtener por la concesión de esos préstamos era un mercado que no es que estuviese parado, pero no tenía el dinamismo que tenía en otras épocas. Por lo tanto, los bancos van a engordar un poquitín sus cuentas de resultados a través de toda esta relajación en la concesión de préstamos, en base a que esos préstamos van a estar avalados por las autoridades. Por lo tanto, su negocio también se va a incrementar. Y luego, como decía el compañero también, el problema es el turismo. Como he especificado antes, es un porcentaje muy elevado del Producto Interior Bruto de este país, de España, y el problema es que este verano lo que es el turismo internacional va a quedar casi sin posibilidad, y eso va a afectar al consumo, va a afectar al empleo y va a afectar a todo. Esta campaña turística está muy complicada. Ahorita que mencionó el consumo, ¿va a cambiar el hábito de consumo? ¿Se visualiza que impacte? Esto es algo que nadie esperábamos, realmente. Es un evento pues, sin precedentes. ¿Se visualiza cambios en el consumo? Del hecho de todo lo que ha cambiado, del distanciamiento social y una serie de acciones que antes no se hacían. ¿Eso impacta en el consumo? ¿Se visualiza impactos en el consumo de los clientes? Sí, evidentemente. O sea, aquí el consumo ya prácticamente está paralizado. Lo único que realiza la gente pues es las compras de productos básicos de alimentación y poco más, ¿no? Con este mercado electrónico hay mucha posibilidad de compras, se mueve, pero claro, ya no tiene el mismo dinamismo, porque todas las personas pues se retrotraen en el sentido de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Hay incertidumbre respecto a cuál es mi posibilidad de mantener el trabajo con el mismo salario que tenía, y que en el corto plazo, pues todo el mundo es consciente de que se va a producir una pérdida de poder adquisitivo, y evidentemente eso directamente va a afectar al consumo, no hay ninguna duda. Miquel Tana. Pues aquí prácticamente, Jorge, lo que hay es un shock en la demanda, ¿verdad? La demanda está ahorita concentrada, todo lo que estamos enfocándonos por el temor de lo que va a pasar en el futuro. Pues primero lo que buscamos es abastecernos de los productos básicos, ¿verdad? Y usar nuestra liquidez para eso. Y como las empresas realmente lo que tienen que hacer es ese análisis de productos, cuáles son los productos que el cliente que la demanda le va a pedir, y probablemente cambiar su portafolio de venta, ¿verdad? Sus SKUs tienen que modificarse, las presentaciones, muchas cosas tienen que modificar, porque lo que viene en los próximos meses o en el próximo año, mientras la economía se recupera, es que ese shock de demanda se vaya normalizando, ¿verdad? Así como se habla de aplanar la curva en los contagios, pues también se tiene que buscar de aplanar ese shock, de controlarlo y de buscar de alguna u otra forma de que el cliente empiece a consumir como antes. Lo que pasa aquí en nuestro país, que es diferente a los países desarrollados, como pasa en España, es que la forma de consumir está empezando a cambiar. Las ventas en línea a nivel local van a tener que incrementarse. Tienen los comercios grandes, pequeños y medianos tienen que buscar de qué otra forma empezar a vender para que el cliente empiece a consumir lo que consumía usualmente. Sin embargo, el consumo pues va a estar directamente ligado a la liquidez. Y si nuevamente el nivel de desempleo va aumentando, pues eso pues se va a ver altamente pues dañado la forma en que los clientes y los empresarios se van a ver afectados fuertemente, ¿verdad? Porque o sea,
tenés que reinventarte, tenés que buscar formas nuevas de llegar a tu cliente, de vender, tenés que buscar formas diferentes de usar tus activos productivos y tus activos que tenés en la empresa para llegarle al cliente que definitivamente por estar encerrado o por estar en tema de liquidez, cambia inmediatamente su forma de consumir. Interesante. Vamos a abrir la conferencia a preguntas. Vamos en principio, invitar a los participantes. En la parte de abajo, en la barra de herramientas, hay una opción para que puedan enviarnos sus preguntas. Y hay algunas acá que voy a permitirme leer para transmitírselas a los panelistas. Tengo acá una pregunta que nos dice si hay información, dice, ¿tienen información de cómo China sorteó este mismo escenario de cierre, suspensión de operaciones en las empresas? ¿Qué esfuerzos está haciendo China para reactivar su economía? Sergio, si quieres empezamos contigo. Sí, bueno, en mi opinión, China llegó la crisis primero a ellos, esta crisis sanitaria llegó primero a ellos, que ellos, por las propias características del país, la forma de gobierno, hicieron un cierre total. La información que recibimos entiendo que es sesgada y no tenemos la totalidad de la información de lo que se está produciendo. Pero por similitud un poco a lo que pasó allí, ellos cerraron, contenieron, se cerró la zona principal de la pandemia y ahora, con unos meses posteriores, están empezando a iniciar la actividad. Eso ha producido también una falta de suministros a las empresas en Europa, que también ralentizó la situación antes de que llegara la crisis. Pero así como anécdota, puedo comentar lo que se ha observado. Muchos negocios en España o en Valencia, que es la ciudad donde yo resido, han ido adquiriendo ciudadanos chinos. Y antes de que aquí se pusieran la limitación de circulación de personas y el confinamiento, muchos negocios de ellos pusieron cerrado por vacaciones, porque tenían un conocimiento directo de lo que estaba pasando en su país. Pero respecto a China, lo que ha hecho es cerrar, parar toda la actividad y ahora van a ser a mi entender, van a ser los primeros en desarrollarla. Y eso les va a beneficiar, van a tener una ventaja competitiva al respecto. Y más por la propia población, por la propia política de ellos, la población es mucho más obediente que puede hacer aquí en los Estados europeos, donde las medidas de confinamiento, pues la gente se las salta un poco, a pesar de que hay una política de multas por ello. Otra pregunta de los participantes va enfocada a cómo deberían enfrentar las empresas las restricciones de horarios, las restricciones de locomoción, lo que acá denominamos toque de queda. ¿Cuáles debiesen ser las acciones para poder acomodar su accionar a esas restricciones que están decretando los gobiernos en nuestro caso? Lica Aldana, ¿cómo lo ven? Bueno, creo que lo primero acá es cumplir primero con la parte legal, ¿verdad? O sea, si vamos a operar, tenemos que pedir la autorización tal como se determina en el acuerdo gubernativo. Tenemos que pedir permiso y garantizar a nuestros empleados, básicamente a nuestros empleados, ya a nuestra clientela, las medidas de seguridad pertinentes para evitar que este contagio siga creciendo. Pero realmente a nivel de comercio, a nivel de ventas y todo, realmente lo que tenemos que buscar es, como les dije hace un rato, es identificar qué productos son los que podemos vender, qué productos son los que podemos rotar de una forma rápida, porque básicamente a veces esos productos son los que menos margen se tiene, pero realmente hay que buscar cómo volvemos líquido esto, ¿verdad? Cómo podemos vender más rápido, cobrar más rápido para tener el cash para poder enfrentar todos los compromisos. Por ahí preguntaban cómo manejo la cuenta por cobrar. Pues debemos de aprender un poco a negociar con nuestros clientes, darles descuento por pronto pago, porque en estos momentos, y disculpe que sea tan insistente, pero realmente el efectivo es el que nos va a cambiar las reglas del juego, ¿verdad? El que tenga efectivo en la mano y el que pueda solventar sus problemas de liquidez, esa es la empresa que realmente va a poder salir a flote en estos momentos. Hay una pregunta acá relacionada con el tema de exportadores. Hay industrias, por ejemplo, mencionan acá la industria textil y algunas otras que se han visto afectadas drásticamente. Y la pregunta es si se
podría buscar posibilidades de negociaciones a futuro, de buscar esos mercados hacia futuro. Licenciado Yeo, ¿qué opinión le merece el hecho que, dada la coyuntura actual del impacto en el comercio internacional, si la opción de ir a negociar hacia futuros es una opción viable? Sí, básicamente es tratar de mantener la relación con nuestros clientes exteriores. Entonces, la situación hace que muchas fábricas paren su producción, porque claro, no pueden mantener las medidas de separación entre los trabajadores, y la situación ahora, con un contagio de un trabajador en una empresa, pues prácticamente se obliga al cierre de la empresa, a la cuarentena de la misma. Entonces, los pedidos, en cierta manera, con el mercado exterior se ve que siguen fluyendo, pero las fábricas que producen esos pedidos están paradas, por lo tanto vamos a tener una tardía o vamos a tardar en servirlos más. Entonces lo importante es mantener esa relación constante y decir que esos pedidos van a salir en el momento que las medidas de confinamiento se puedan liberar. Y el problema añadido es que, como es una pandemia que va creciendo por países, se supone que la situación en un país de que puede estar al final del pico de la pandemia y otro que pueda estar empezando, vas a tener como un doble tiempo, no solo el que tú no has podido producir, sino el que tú no vas a poder servir al país. Pero básicamente es mantener esa relación comercial y saber que esos pedidos, cuando toda esta pandemia aminore o vuelva a una situación que pueda producir el tráfico de personas y mercancías, se vuelva a la situación inicial, recuperándose la producción poco a poco. Lo importante es mantener el contacto con el cliente y proveedor, y ese mantenimiento hace que esos pedidos puedan a futuro producirse. Se producirá el parón, necesitaremos liquidez para aguantar ese parón, lo que estamos comentando todo. La liquidez o los propios fondos que tenga la empresa, más la liquidez adicional que están proporcionando los estados, es lo que nos va a permitir minorar el impacto de las crisis y poder salir sin destruir el empleo y manteniendo la actividad de la empresa y no teniendo obligación de cierre. Perfecto. Otra pregunta es en función de la parte de tecnología. Aparentemente la industria de tecnología podría verse como una de las menos afectadas. Y hay una pregunta muy puntual. ¿Qué implicaciones o cómo afrontar o cómo optimizar o cómo sacar ventaja a esa parte de la tecnología, Lic Aldana, transformación digital? ¿Qué se visualiza desde la perspectiva de la industria tecnológica? Yo creo que aquí, como bien decís, Jorge, aquí la industria tecnológica es una de las que por su naturaleza puede salir menos afectada. Básicamente hay tanto de e-commerce como venir a ayudar a muchas empresas que no son tan tecnológicas a ver de qué forma se puede transformar su cadena de distribución, su cadena de venta hacia ventas en línea, hacia transformar este tema de home office, precisamente que estamos todos laborando desde casa. No todas las empresas tienen esa facilidad de mandar a sus empleados a trabajar desde casa por un problema de ese gap que existe tecnológico. También está la parte de cómo voy a mejorar mis procesos, cómo voy a mejorar todo mi tema tecnológico dentro de la empresa, porque lo que voy a buscar de alguna u otra forma es optimizar mis procesos, optimizar y buscar minimizar mis gastos, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es buscar nuevas formas o formas diferentes de hacer ciertos procesos más sencillos. Y está el tema de los bots, de los robots, de procesos que son muy mecánicos en una persona, a ver cómo puedo tecnificar esto a través de robots y hacerlo mucho más sencillo y hacerlo mucho más económico. Entonces, la parte tecnológica acá y el área de transformación digital es una de las áreas que va a tener probablemente un mayor trabajo y en los que menos van a tener un efecto negativo en esta crisis, pues porque efectivamente es un negocio en que ofrece soluciones para volver más rentables a las empresas, y si yo logro pues cubrir eso, pues básicamente voy a evitar que caiga en ese riesgo de no operación, porque estoy ofreciendo soluciones tecnológicas a mis clientes a través de los consultores tecnológicos.
Una de las preocupaciones tal vez más recurrentes que se ven en la serie de preguntas que nos están compartiendo es el tema de mantener el grupo laboral, de mantener la relación laboral. Algunas empresas nos comentan acá, visualizan que en mediano plazo pueden tener problemas para seguir manteniendo sus nóminas. Y tal vez se pregunta, y tal vez un poquito la experiencia de España, ¿se visualiza o ya se ha dado algún tipo de cambio en la normativa laboral que venga a regular este tipo de coyuntura en materia de regulaciones laborales en específico? Sí, aquí en España lo que se ha intentado básicamente es dotar un mecanismo rápido para las causas de fuerza mayor. Ese mecanismo rápido consiste en los expedientes, como explicaba antes, los expedientes de regulación temporal de empleo. Esos expedientes, para mantener lo que es la pequeña y mediana empresa, permite que las empresas de menos de 50 trabajadores, durante este estado de alarma, suspendan los contratos. Esa suspensión de los contratos conlleva que los trabajadores se quedan en casa, la empresa se queda cerrada y la empresa, a efectos de costes laborales, son cero. Porque los trabajadores cobran a través de su prestación de desempleo con el beneficio que no les cuenta, que no la consumen, y las empresas dejan de pagar las cotizaciones sociales durante ese tiempo. Entonces, ese mecanismo está basado básicamente en tratar de mantener el empleo. Una vez se mantenga el empleo, se supone que cuando se acabe el estado de alarma, se vuelve a desarrollar la actividad y se mantiene el empleo de los trabajadores. Evidentemente, esto va a tocar un poco la cuenta de resultados de las propias empresas, porque la salida, a mi entender, no va a ser como hoy estábamos bien, ha pasado esto y volvemos a estar igual. No, porque el consumo se va a resentir y va a ser llevar de que la economía no fluya, o durante un tiempo después de acabar el confinamiento, no fluya en la misma medida que fluía anteriormente. Pero las medidas encaminadas aquí están básicamente a permitir que las empresas no paguen los salarios porque los paga el Estado y no paguen las cotizaciones sociales para preservar ese empleo. Y las medidas tienen el condicionamiento de mantener el empleo de las empresas 6 meses posteriores a que se levante el estado de alarma. Si no, las empresas tendrían la obligación de devolver esas ayudas. Son unas buenas medidas, pero el problema, como he tratado de explicar antes, vendrá a posteriori, cuando acabe este estado de alarma, cuando se renueve la movilidad, cómo ha afectado todo esto a la economía y cómo se desarrolla. Y justamente otra pregunta va alineada con lo que menciona el licenciado Yeo. ¿Se puede predecir en qué momento se reactiva la parte comercial? Por eso nos decían, por ejemplo, centros comerciales cerrados por las restricciones de locomoción, etcétera. ¿Se visualiza el tiempo de recuperación, el tiempo de que un comercio, visualicemos un centro comercial, reabra sus puertas y vuelva el flujo de comercio? ¿Hay perspectivas del tiempo que pudiese tardar este reinicio normal de actividades? Es un poco complicado predecirlo. Lo que sí que parece evidente es que todo este periodo de contención, la gente metida en sus casas, sin posibilidades de salir, sin posibilidad de realizar, bien, podrían hacer e-commerce, realizar gasto a través de Internet, pero pues la sociedad aquí es un poco de salir a la calle, hacer dinamismo, ir a los centros comerciales. Mi opinión es que se puede dar en el momento de acabar el confinamiento pues un repunte rápido de lo que es la situación, porque la gente consumirá, pero luego vendrá el parón de decir, bueno, yo estaba aquí, tengo este dinero, he hecho el consumo un poco inmediato y posteriormente voy a ver de qué renta dispongo, cuál es mi futuro, cómo ha quedado mi salario, cómo ha quedado mi trabajo, cómo ha quedado mi empresa, y a partir de ahí hacer los mecanismos, porque evidentemente también lo que se ve es que el Estado también ha hecho mecanismos para las personas vulnerables que han perdido pues, sus ingresos a raíz de que puedan pagar más tarde las hipotecas, pero todo no va encaminado a ninguna subvención directa, sino a la asunción de préstamos o a permitir pagar las cuotas más tarde. Por lo tanto, todo eso también va a restar liquidez al sistema para el consumo. Vamos a aplazar unos pagos, pero al fin y al cabo esos pagos los vamos a tener que hacer a posterioridad. Pienso que aunque en la salida pueda haber un incremento del consumo,
en el medio plazo se va a resentir, ese consumo va a disminuir. Ya, para otra de las preguntas, dice, ¿se visualiza algún tipo de impacto a nivel de comercio e importaciones? ¿Podría pensarse en alguna limitación por el tema de comercio internacional, importación de productos, sobre todo los productos básicos de primera necesidad? ¿Cómo ha impactado eso? ¿Se ve algún tipo de impacto en esta materia de importación? Yo creo que acá, y esto lo podemos relacionar con otra pregunta que hay por ahí, esta es una recesión económica a nivel mundial. Yo creo que todos los países van a pasar por esta recesión y todo lo que es oferta y demanda de doble vía, pues se va a ver definitivamente impactado. La ventaja que podríamos llegar a tener aquí, entre comillas, en Guatemala es de que también, por ejemplo, en la demanda de dólares, nuestro país prácticamente traemos mucho petróleo, todo el petróleo viene de afuera, importamos eso básicamente y esos dólares pues, se van a reducir debido a que el precio del petróleo pues, viene para abajo. Entonces, a nivel de eso, pues sí, podrá causar un poco de beneficio a los países pequeños como el nuestro, que básicamente nuestra cadena, nuestra balanza comercial es un poco que depende más de lo que importamos que de lo exportamos. Entonces, básicamente, si el tipo de cambio llega a modificarse o a variar o a devaluar lo que se espera, que es de 1 a 2 quetzales para arriba, ¿verdad? Llegar a 8.50, 9, por ahí más o menos, el sector exportador sí que se va a ver beneficiado y el sector de importación también es el que, el sector de exportación se ve beneficiado y el sector de importación no. Pero tenemos la ventaja de que el precio del petróleo está cayendo y eso nos puede balancear un poco este tema. Pero si a todos los países les va mal, a todos nos va mal, pues entonces eso, la oferta y la demanda se va a ver directamente afectada pues, en ambos casos. Las tasas de referencia, por ejemplo, licenciado Yeo, ¿se prevé algunos impactos, algunos cambios en tasas de referencia, como la tasa LIBOR, por ejemplo? Las tasas del Euribor, ¿te refieres sobre el préstamo? Hubo un momento de desconfianza al principio de la crisis donde el Euribor subió rápidamente porque hubo desconfianza entre las entidades bancarias. Pero entiendo que con la dotación de liquidez del Banco Central Europeo, tensiones sobre el tipo de interés no van a haber. También se ha apreciado un poco también de depreciación del euro, pero yo creo básicamente es porque las economías o los sistemas financieros se han ido a protegerse con dólares y con oro. Entonces eso ha restado al euro, le ha producido una pequeña devaluación. Pero vamos, yo creo que es todavía pronto para que esas medidas se puedan valorar, porque lo que ha habido es un efecto miedo, protección, oro, dólares, básicamente lo de protegerse ante la incertidumbre. Respecto a los tipos de interés, ha producido mayor variación. Dana. Cabalmente lo que menciona Sergio, mencionábamos esta semana en un debate entre amigos que hicimos en estos días y alguien preguntaba por ahí, si tenés exceso de liquidez, ¿qué vas a hacer, verdad? Y como bien dice Sergio, aquí es de cubrirse con dólares y con oro, pues eso es la gente que tiene liquidez y que si quiere asegurarse sus ahorros es comprar dólares y comprar oro, ¿verdad? El oro siempre ha sido pues, una base sólida para los ahorros y creo que ahorita bajo esta crisis se vuelve clave, ¿verdad? Comprar dólares y comprar oro es la clave aquí para la gente que tiene liquidez y quiere cubrir sus ahorros. A nivel de España, hay una pregunta concreta. ¿Cómo se ha manejado el tema del arrendamiento? Probablemente es uno de los componentes importantes de las secciones de gasto de las empresas. ¿Cómo se ha manejado esto? Y por ahí uno esto con otra pregunta. ¿Cómo está impactando la industria inmobiliaria?
se desincentiva la transacción de bienes inmuebles con este tipo de crisis, licenciado Yeo? Sí, vamos por partes en el sentido del tema inmobiliario. El tema inmobiliario se ha paralizado. Entiendo que se paraliza porque la construcción requiere de mucha cantidad de dinero, promoción, construcción y posterior venta. Era un mercado que, entre comillas, se había recuperado un poco después de la crisis y empezaba a construirse más, habían viviendas, habían promociones, pero de un año hacia esa parte, incluso anteriormente a la crisis, pues todo esto se había parado, o sea, no es que se había parado, sino que los grandes inversores ya detectaban que no había una rentabilidad elevada y que estaba entrando gente en el mercado aceptando una menor rentabilidad. Entonces los grandes inversores o los grandes promotores se habían detraído un poco, pero seguía el dinamismo de la construcción, que ahora mismo entiendo que se va a parar porque la falta de liquidez para que puedan llegar a las familias va a hacer imposibilitar más la compra de esas viviendas. Respecto a las medidas del arrendamiento, creo que el día 31, 1 de abril, hubo un nuevo Real Decreto Ley para proteger a las personas más desfavorecidas respecto a los arrendamientos, principalmente por vivienda habitual. Se ha establecido un criterio de personas desfavorecidas por la situación del COVID-19 con una serie de características que pueden suspender el pago del arrendamiento o renegociar ese pago del arrendamiento siempre y cuando las entidades tenedoras de los pisos sean grandes propietarios o incluso los propios pisos de las entidades estatales que tienen vivienda de protección oficial en alquiler. Todo ese, hay una serie de medidas para que esas personas vulnerables no tengan el efecto y puedan pagar a posteriori o renegociar esos contratos con una quita, pero siempre y cuando los propietarios de la vivienda sean grandes tenedores de la misma. Respecto a los propios arrendamientos que tienen lo que son las empresas, se produce una negociación más entre la empresa y el propio propietario sobre la situación. No hay una normativa o no ha habido una imposición de medidas a través del Real Decreto del Estado. Por una parte tenemos las viviendas habituales, personas vulnerables, donde sí que hay una serie de medidas para ayudarles, incluso para una mora en el pago de los arrendamientos, y lo que son las empresas que están metidos en el propio dinamismo empresarial y de negociación. Jorge, tal vez me gustaría agregar ahí y hablar un poquito de Guatemala. Yo creo que ahorita el gobierno no tiene eso en la mira todavía, de congelar arrendamientos o ayudar un poco al pequeño, mediano empresario o al nivel personal. Lo que sí he estado escuchando bastante en amigos, clientes, es de que ya están negociando el pago de los arrendamientos, especialmente en el comercio, debido a que los centros comerciales están cerrados en su mayoría. Prácticamente ya han negociado pues condonación de mensual de alquileres o bien renegociación de estos mismos, ¿verdad? Como ustedes sabrán, aquí en Guatemala, y imagino que en el resto del mundo también, a veces los alquileres están directamente relacionados también a un porcentaje de ventas, y obviamente eso también ha sido renegociado. Algo que va directamente amarrado con la parte de arrendamientos es la parte inmobiliaria, ¿verdad? Y ahí también es uno de los sectores que también se van a ver afectados acá en Guatemala. Yo tengo aquí enfrente de mi ventana un montón de edificios que están levantándose. Y definitivamente eso es uno de los sectores que puede salir perjudicado en el mediano plazo. Algunos hablan de que la parte inmobiliaria enfocado hacia clase media, media baja, pues esa se puede ver un poco no tan afectada. Sin embargo, desde el punto de vista, si no hay empleo y no hay liquidez, pues todo el sector de construcción puede sufrir un poco si el gobierno no pone algún incentivo o si ellos mismos, el gasto público no llega a aumentar un poco a nivel de construcción. Sí, justamente otra de las preguntas va enfocada a eso. ¿Qué experiencia se tiene? Tal vez el licenciado Yeo nos comparte en específico ayudas gubernamentales para los sectores económicos que se prevén más perjudicados, la pequeña, la mediana empresa, medidas concretas
que hayan tomado los gobiernos y de repente se abre más la pregunta, ¿qué se puede hacer a nivel empresarial para generar un estímulo, un apoyo a ese segmento, a la pequeña y mediana empresa? Actualmente todo va encaminado, como hemos comentado antes, al tema de concesión de avales y dotar de liquidez a las empresas para que puedan hacer frente a esta situación de parón de actividad sin que le afecte, o que afecte lo mínimo posible al empleo. Las políticas fiscales supongo que son posteriores a esta situación. Ahora básicamente todo es inyectar liquidez al sistema. Esas políticas fiscales entiendo que van a ser de difícil aplicación debido al actual déficit público que mantienen las economías europeas. Pero evidentemente es una cuestión posterior. Una vez se realice, se reanude la actividad, hay que ver cómo incentivar a la economía para que ésta se recupere a mayor medida. Y ahí vendrían las políticas fiscales, pero es una cosa de total incertidumbre. Bueno, estamos en incertidumbre, pero estas políticas fiscales entiendo que todavía la incertidumbre es mayor porque todo está limitado por el mecanismo de estabilidad de los déficits públicos de los países europeos. Si no hay una relajación en ese mecanismo de estabilidad o se permite un mayor déficit público, las políticas fiscales serán más problemáticas. ¿Es viable que los seguros sociales de los países, digamos, coadyuven a esto, bajando tasas, difiriendo tasas o difiriendo pagos? ¿Cómo se visualiza la interacción de los entes, en este caso, por ejemplo, el seguro social? ¿Es una medida sana que los seguros sociales coadyuven a mantener esta etapa de crisis? Es también una problemática porque todos los seguros sociales van encaminados también al tema de las prestaciones de jubilación de los países europeos. Entonces, esa política de reducción de las cuotas de la seguridad social la veo más problemática. Entiendo que es muy difícil porque ya estamos en un déficit grande del sistema de pensiones y lo único que vía seguros sociales se podría volver a incentivar la actividad, incentivando los contratos a través de que los nuevos contratos o el mantenimiento del empleo fijo pueda tener unas bonificaciones en los seguros sociales, pero reducción del importe y porcentajes del mismo lo veo muy complicado. Algo vía bonificación de los nuevos contratos para incentivarlo, pero sobre los porcentajes de coste yo no lo veo que sea una posibilidad que se vaya a dar. Yo también pienso igual que Sergio, es muy difícil que el Seguro Social vaya a modificar sus tasas, puede, como ha pasado ahorita, a diferir sus pagos, a negociar pagos. Sin embargo, esto tiene un efecto que no vemos realmente en ocasiones, ¿verdad? Si yo bajo el Seguro Social, el Seguro Social tiene menos recursos para poder invertir o poder usar en los servicios que ellos prestan, y esto no solo afecta al empleado, sino afecta a las entidades o a las empresas, a los proveedores que están alrededor del Seguro Social. Si el Seguro Social no tiene los ingresos suficientes, no hay forma de reactivar la economía también, y es un efecto parecido a lo que mucha gente pide, pues reducción de impuestos, pero acordémonos de que el gasto público depende de los ingresos que capta el Estado. Y en nuestro país, que es un país con una teoría de gasto público al estilo keynesiano, donde para reactivar la economía el Estado tiene que ponerse a gastar, si no tiene esos fondos para gastar, va a empezar a encender la maquinita, y la maquinita nos va a provocar una inflación bastante fuerte. Entonces, hay que tener cuidado a veces con lo que se pide a corto, porque los efectos a mediano y largo plazo son más fuertes que lo que uno estima, ¿verdad? Uh-huh. El impacto en la economía guatemalteca, nuevamente reiteran, creo que ya se comentó, pero el impacto del flujo de remesas, que es un componente importante del Producto Interno Bruto guatemalteco, ¿cómo se visualiza eso nuevamente, Eli Caldana? Pues básicamente, flujo de remesas depende de la economía americana, ¿verdad? La economía gringa. Si el flujo de remesas ya se redujo ahorita en marzo en un porcentaje bastante importante, hablan del 40% más o menos lo que redujo
las remesas ahorita en este mes que acabamos de terminar. Y eso nos pega básicamente porque la remesa viene para nuestra gente aquí para gastar, ¿verdad? Y si no hay plata para gastar, pues otra vez se vuelve a afectar todo lo que es el comercio. Buena parte de las reservas monetarias en dólares que tenemos aquí en Guatemala viene de ahí, de esas remesas. Y entonces sí hay un efecto en tipo de cambio, como ya lo mencioné hace un rato, un efecto importante en el tipo de cambio que se va a dar en los siguientes meses. Y es un efecto que hasta mi punto de vista es un poco especulador porque tenemos suficientes reservas para aguantar esa ausencia de remesas que habrá en los siguientes 6 meses. Pues. No sé si sea muy prematuro esto, pero tal vez un poco la experiencia de España, dada la situación que se dio, se prevén cambios regulatorios en materia de medidas sanitarias, de medidas en el trabajo, algún tipo de medida reglamentaria, de ordenanza reglamentaria que imponga otro tipo de medidas a considerar a nivel de empresa. Oye. Yo entiendo que se estableció una ley de prevención de los riesgos laborales que está bastante desarrollada. Entonces puede ser que esas medidas se revisen o se imponga alguna más, pero la prevención de riesgos laborales ya cubre mucho todas estas posibilidades que se puedan dar. Entonces entiendo que básicamente nuevas medidas no habrán. Además, cuando esta crisis un poco sanitaria no viene radicada en la situación de las empresas, sino en una situación ajena. Podrán hacer unas medidas, pero van a estar siempre limitadas sanitaria. Pero para las empresas no creo que se produzcan grandes modificaciones en esa ley de prevención de los riesgos laborales que ya se viene desarrollando en España desde hace bastante tiempo. Para Guatemala, Ali Caldana. Pues coincido bastante en lo que dijo Sergio y creo que se va a ir en la misma línea, sí. Bien. No sé si los participantes tienen más preguntas. Estamos revisando acá el chat de preguntas. Por favor, en su barra de abajo está. Dice acá, hablando del tipo de cambio, ¿podría tener alguna estimación de cómo se comporta en los próximos meses? Y alguna estimación de cómo podríamos cerrar diciembre. Obviamente, ¿qué no se refiere para Guatemala? ¿Qué se proyecta en el impacto en el tipo de cambio? Bueno, yo no quisiera, pero lo que se proyecta es que prácticamente podemos estar llegando a un 8.50, perder un quetzal, de una devaluación de un quetzal en el mejor caso y en 2 en el worst case, ¿verdad? Sí, creo que va a estar, como dije, más manejado por la especulación y por el temor un poco, y también puede hacer que el gobierno quiera ayudar un poco al sector exportador. Pero yo creo que es un tema de especulación porque nuevamente creo que sí tenemos las reservas en dólares para poder mantener un tipo de cambio pues que no vaya a fluctuar demasiado, pero sí se espera que lleguemos aquí a diciembre fácil a 7.50. Perdón, a 8.50. Bien. Tal vez ya para ir cerrando y matizando todo lo que hemos hablado, que ha sido por demás interesante, le pediría a cada uno de los conferencistas si nos pueden compartir, digamos, de forma puntual, 3 acciones puntuales y de corto plazo que las empresas deberían tomar para afrontar este reto que trae la situación que se está viviendo. Vamos por el licenciado Yeo. Sí, yo básicamente las empresas lo que tienen que hacer es dotarse de liquidez, redefinir sus plantillas y quedarse en una situación para poder hacer una salida rápida cuando el mercado se vuelva a mover. Liquidez, mantenimiento de las plantillas y estar fuertes para salir cuando la economía se recupere.
Lic Aldana, además de estos comentarios de tres acciones puntuales, por acá entra una pregunta en específico respecto a si considera que es necesario negociar un préstamo a mediano plazo con uno de los socios de la empresa o bien llevarlo a aportes a futuras capitalizaciones. Un poco ahí de fondeo de capitalización. Bueno, básicamente esos son todos los efectos de esta pandemia, ¿verdad? Algo que no hablamos son los efectos que va a causar efectos a temas como estados financieros y de presentación de los estados financieros, y más que todo si estamos hablando de NIF. Básicamente acá los aportes a futuras capitalizaciones o los préstamos de socios, pues al final es una forma de presentación. De acuerdo a NIF, los aportes de socios se tienen que clasificar como capital. Más bien, yo creo que la pregunta tendría que estar enfocado de dónde me va a financiar mejor, si de un banco o de un accionista. Y obviamente para la entidad sale más barato en estos momentos enfocarse en prestarle al accionista, solo que el accionista también se tiene que, lo tenemos que poner en el pie, en los zapatos del accionista para ver en dónde él va a tener mayor liquidez. Sin embargo, creo que cualquier accionista quiere garantizar que sus inversiones se vayan sosteniendo, y si hay que meterle plata al negocio, hay que meterle plata al negocio para que este resurja. Entonces creo que sí es conveniente invertir y pedirle esta inversión a los accionistas. Sin embargo, para efectos de presentación de estados financieros, de acuerdo a las normas, pues me da exactamente igual cómo lo vaya a clasificar para efectos de ICR, que de acuerdo a NIF lo tengo que pasar al patrimonio. Bien, tal vez una última reflexión, igualmente para ambos. Indudablemente este tipo de crisis no la esperábamos ninguno. La pregunta en concreto y tal vez el mensaje, la reflexión de esto, ¿estaban las empresas preparadas para algo así? Y si no lo estaban, ¿qué se tiene que hacer para en el futuro poder afrontar una situación inesperada como esta? Nuevamente empezamos con el licenciado Llevo y después con el Lic Aldana. Sí, básicamente las empresas pues tienen que prever los mecanismos de riesgo que se pueden producir en el futuro, incluso como estos inesperados. Evidentemente las empresas no esperaban esta situación y esperaban una situación no era tan grave como la que se ha producido, pero básicamente es tener unos fondos propios saneados y que los mecanismos de endeudamiento sean básicamente sobre inversiones que esperemos que nos produzcan un rendimiento en el corto o medio plazo. Básicamente es mantener unos fondos propios altos para poder, en estas situaciones de crisis, poder aguantarlas con la menor necesidad de financiación, a pesar de que aquí en Europa la financiación y los tipos de interés son muy bajos. Pues en mi punto de vista, nadie estaba preparado para esto. Nadie tenía, como bien dice Sergio, contemplado de que lo que pasó en China en diciembre nos iba a pegar hoy a principios de abril tanto, ya de tener más de 1 millón de casos y afectando tanto a todos los países. Entonces, nadie estaba preparado. Creo que lo que nos falta a muchos es esos planes de continuidad, esos planes de ver cómo vamos a poder seguir funcionando bajo medidas de seguridad, de salud y otras catástrofes naturales que pueden llegar a existir. Creo que las empresas no teníamos o no tenemos un plan de contingencia para salir adelante, y definitivamente creo que eso es el mayor problema, ¿va? No tenemos ni siquiera en nuestras organizaciones comités de emergencia, por decirlo así, o comités de decisión a corto plazo que podamos llegar a tener para actuar, para tomar decisiones y actuar, porque aquí realmente es tomar decisiones de corto plazo, porque tenemos que actuar rápido para lograr solucionar estos problemas que tenemos, pues. Sí, muchas gracias a ambos. Muchas de las preguntas son reiteradas y lo hemos estado compartiendo con los panelistas.
Nos preguntan incluso si se prevé que después del 12 de abril se podrá reiniciar la actividad, cuánto tiempo va a tardar, cuánto tiempo es el tiempo de recuperación. Consideramos que realmente es muy aventurado generar un pronóstico de tiempos, un pronóstico de que la restricción se amplíe o no se amplíe. Eso de pronto va muy en función del día a día, de cómo va evolucionando esto. Quisiera cerrar realmente, si alguno de los panelistas quiere alguna última intervención, pues bienvenidos antes de cerrar el webinar que tenemos abierto. Licenciado Sergio, Arturo Aldana. Gracias, Jorge. Básicamente yo estoy de acuerdo con vos. Ahorita determinar y establecer y dar una opinión sobre qué va a pasar después de Semana Santa es muy difícil. Es muy difícil estimar cómo va aumentando esta pandemia localmente y es complicado. Ya vieron, la Universidad de San Carlos postergó o más bien amplió su periodo de dar clases en línea hasta el 31 de mayo. No me extrañaría que los colegios y las universidades privadas vayan a hacer lo mismo. Sin embargo, todo esto es especular y es tirar una moneda al aire, porque realmente la decisión no está en nosotros, sí está en el gobierno. Algo que se me quedó en el tintero, Jorge, fue cuando preguntaste de cuáles serían las 3 medidas que aconsejáramos de aquí al futuro. Y básicamente, como mencionó Sergio, es el ciclo efectivo lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Cómo aquí el que pueda cobrar más rápido, el que pueda rotar más rápido sus inventarios, es el que puede salir a subsistir. ¿Cómo voy a rotar mis inventarios más rápido? Pues tengo que identificar cuáles son los productos que funcionan de esa forma y los productos que mis clientes realmente necesitan inmediatamente, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer un análisis un poco más extenso de productos, clientes y rentabilidad, ¿verdad? Gracias. Licenciado. Sí, bueno, básicamente lo que comentabais sobre la salida de esto es muy difícil, la incertidumbre es muy grande, entonces el propio dinamismo de la economía nos va a marcar cómo va a ser salida de la crisis. Básicamente, si tenemos estímulos, pues será más rápido, pero como hablamos también aquí en España, pues cara al verano, que se mueve la temporada turística, con mucha entrada, digamos, de dinero del exterior a través del gasto de esos turistas, evidentemente no se va a producir y hay que ver cómo el propio turismo del propio país, si permite la movilidad, pues disminuye un poco el efecto de falta de ese turismo internacional. Pero prever con la incertidumbre actual es muy complicado. Lo que está claro es que los movimientos, o lo que parece claro es que los movimientos aquí no se van a empezar a producir hasta el mes de mayo. Y hay que ver cómo este periodo de mes y medio ha afectado a todo lo que es el sistema productivo. Pero la incertidumbre es muy grande. Bien, pues muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante los aportes. Muchas gracias a ambos, licenciado Sergio Yeo, licenciado Arturo Aldana. Muchísimas gracias. En nombre de Cámara Guatemalteco-Americana AmCham, en nombre propio, en nombre de KPMG, agradecemos a todos los participantes que se hayan enlazado a esta actividad que esperamos continuar. Esperamos haber atendido todas las inquietudes que manifestaron los participantes. De verdad, creemos que hubo una muy buena interacción. Muchísimas gracias por eso. No sé si AmCham tiene algo más que comentar, Valesca, si no cerramos la actividad, ¿tú nos dices? No, solo darle las gracias a todos, Jorge, gracias Arturo, Sergio, realmente interesantísima la charla, tenemos 150 participantes que siguen ahí escuchándonos, vamos a darle seguimiento a este tema y bueno, ánimo a todos y por favor, si no tienen que salir, quédense en casa. Por favor, quédense en casa. Feliz día a todos, feliz noche en España y muchas gracias por su participación. Que estén muy Hasta bien. luego. Gracias, nos vemos. Bueno, gracias por dejarme participar. Gracias. Hasta luego. Feliz Hasta día. luego. Chao.